Muy buenos días, hermanos. Como Andrés mencionó y dijo, bueno, desde una mañana fría, eh, helada, y bueno, estamos iniciando esta semana, y qué mejor iniciarla al calor, ¿verdad? Estar cerca del fogón, como hemos dicho otras veces, pero cerca del fogón, cerca del calor de la palabra de Dios. Como se mencionaba, en oración venimos a nuestro Dios, venimos a estar juntos, porque creemos que esta es una instancia tremendamente importante. Es un momento donde podemos juntos estar leyendo la palabra de Dios, podemos meditar en ella, dejar que Dios nos hable por medio de las Escrituras. ¿Quién es suficiente de nosotros para poder vivir en este mundo adverso muchas veces, en este mundo complejo, donde nos envuelve, por ejemplo, una pandemia? ¿Quién puede vivir de nosotros lejos de Dios? Sin estar juntos escuchando la palabra, sin meditar en nuestro Dios, en este Dios que es hacedor de maravillas. Sin duda que necesitamos volver y volver y volver, como dice el salmista, ser revestidos con aceite fresco. Es como la puerta que verdad que suena cuando se abre y necesita ser lubricada, ¿verdad? Para que se mueva armoniosamente. Bueno, así también quizá en nuestra vida nos necesitamos de la palabra de Dios como ese bálsamo que llega a nuestras vidas para que nuestra alma pueda levantarse, podamos seguir mirando al Señor, podamos seguir avanzando en esta vida, en este tiempo que el Señor nos tiene aquí en este mundo, para que podamos también ser útiles al Señor y también viviendo con nuestra mirada puesta en el futuro cercano para nosotros, ese futuro glorioso cuando el Señor, ¿verdad?, nos lleve a su presencia, estemos con Él y estemos junto a Él por toda la eternidad. Pero mientras, vamos a la lectura de la palabra de Dios para esta mañana. Hemos leído el domingo pasado un texto y vamos a volver a Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18. Hemos estado considerando algunos montes y en esta ocasión el Señor en esta lectura nos ha llevado al monte Carmelo. Este monte, que es parte de una cadena montañosa no muy alta, cerca de la costa del Mediterráneo. Aquí nosotros en Chiguayante, donde yo estoy, tenemos una pequeña cadena montañosa. No sé si usted ha venido a Chiguayante o ha pasado de Chiguayante a Hualqui quizás, o ha recorrido hacia el interior por el río Biobío, ¿verdad? Uno tiene pequeñas cadenas montañosas. Bueno, esta cadena montañosa que está aquí yo apunto acá porque estoy en estos momentos mirando hacia el río. Ya el río lo tengo allá al frente. Bueno, lo veo desde aquí, pero entonces Chiguayante, el río está al frente y el cerro Manquimávida está detrás. Bueno, ese cerro que está aquí más o menos tiene una altura de 500, creo que cerca de 500 metros de altitud. Más o menos creo que esa es la altura del monte Carmelo, donde hemos estado considerando o consideramos el domingo pasado y vamos a considerar hoy también. Así que vamos a Primera de Reyes, el capítulo 18. Allí hemos estado aprendiendo en esta lectura, en este monte Carmelo, que Dios nos recuerda al menos tres aspectos. Hay mucha enseñanza, pero hemos estado focalizados
o vamos a estar focalizados, y estuvimos el domingo pasado y vamos a estar este domingo, meditando en tres aspectos, ya meditamos en uno. Y el primer aspecto es que Dios juzga la idolatría. El contexto de esta porción de Primera de Reyes es Israel sumido en medio de la idolatría. Las generaciones se han olvidado de Dios. Vino después de Josué una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho. Se levantaron reyes que no consideraron la palabra de Dios. Recuerden que Dios había instruido a Moisés acerca de los reyes. Y estos reyes debían tener una porción de las escrituras de la ley en su velador, por así decirlo, para que ellos meditaran continuamente y buscaran a Dios. Y también ellos pudiesen guiar a el pueblo por las sendas de justicia, mirando a Dios, siguiendo a Dios y apartándose de los ídolos. Bueno, los reyes hicieron todo lo contrario. Los reyes se apartaron y un gran número de reyes que encontramos, se lee este testimonio, e hizo lo malo, reinó sobre Israel e hizo lo malo hizo lo malo ante los ojos de Dios o ante los ojos de Jehová. Bueno, acá, en el contexto de este monte Carmelo y de Elías, dice la Escritura que él fue el rey que hizo lo malo más que todos los reyes anteriores. Se casó con una mujer pagana, idólatra, levantaron ídolos, y allí está, ese es el contexto. Imagínense un pueblo, el pueblo que debía buscar seguir a Dios. La importancia. Por eso es tan importante estos espacios, estos momentos, como decía Andrés, juntos leyendo la palabra de Dios, viniendo a las Escrituras, para no olvidarnos de las maravillas de Dios, no olvidarnos de las palabras de Dios, no olvidarnos de las promesas de Dios, porque de lo contrario nos transformamos en idólatras de este mundo, idólatras de nuestro cuerpo, idólatras de nuestros bienes, idólatras todo aquello que cautiva nuestro corazón y que no es Dios. Así que vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 18. Vamos a leer en el versículo 19, Elías habla a Acab, le dice que en el versículo 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénseno pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses. Mas no pongáis fuego debajo.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Y dice al final, en el versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Hasta aquí en esta lectura un poco larga que hemos hecho, ¿sí? Pero a veces hace bien leer, a veces quizás, muchas veces más que comentar las Escrituras, dejar que la palabra de Dios hable a nuestras vidas, dejar que la palabra de Dios llegue a nuestra mente, llegue a nuestro corazón para contemplar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esperamos en esta mañana que cada uno de nosotros pueda tomar una porción, aun que sea pequeña, y que pueda ser útil para nuestra vida, para tu vida, hermano, para su vida, hermana, para que nos ayude a caminar, ayude a avanzar en nuestra vida cristiana. Y si aquí hubiese alguna persona que no es del Señor, también nuestro deseo, nuestro ruego, es que haya palabras de Dios de salvación y de revelación en esta mañana.
Esta porción, como mencionaba, nos lleva a 3 puntos que yo quiero volver a mencionar y destacar y quizás desarrollar los últimos 2 para este domingo en el tiempo que tenemos. El primer aspecto, el primer punto es que Dios en esta porción, en este monte Carmelo, en este monte donde Dios nos ha llevado en varios domingos para conocerle, para conocer sus palabras, para conocer lo que Él es Dios, lo que Dios es, nos ha llevado a este monte Carmelo en primer lugar para indicarnos que la idolatría es contraria a Dios y que Dios juzga la idolatría. La idolatría que había en esta época, en este tiempo, fue juzgada aquí en el monte Carmelo. Dios juzga la idolatría. Primer punto. Había escrito Dios en sus leyes a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en particular respecto de Baal y de Asera, tampoco aún, ni siquiera debían plantar cerca del altar de Dios árboles que sirvieran, madera que sirvieran después para construir ídolos, para construir altares. Debía Israel erradicar todas esas cosas, pero aquí estaba Israel sumido en la idolatría. E Israel contempla en este monte Carmelo, de parte de Dios, que Dios es un Dios único y verdadero, que Dios no comparte su trono con ninguno, y que la idolatría es juzgada de parte de Dios. El segundo punto lo vemos en Elías. Y Elías toma una decisión. Elías toma la decisión de invocar a Dios. Y Elías tenía la plena convicción de que Dios iba a responder a su clamor. Y ese es el segundo punto. Dios escucha la voz de sus siervos, sus grandes siervos, sus grandes profetas, así como también cada uno de nosotros, quizás pequeños siervos inútiles, pero los oídos de Dios están atentos al clamor de los suyos. Dios escucha la voz de sus siervos y quizás en este contexto Dios escucha la voz de su siervo en el día del conflicto. Aquí Elías está en una batalla espiritual, en una batalla contra dioses ajenos que habían sido levantados por Israel. Pero Dios escuchó la voz de Elías en el día del conflicto. Y el tercer punto es que después de esta experiencia, Elías nuevamente confirmó que su Dios es un Dios real, que su Dios es un Dios de maravillas, que su Dios es un Dios que hace milagros portentosos, y que su fe descansa no en un Dios mudo, no en un Dios sordo, no en un Dios inmóvil, sino descansa en un Dios poderoso. Así que Dios escucha, vamos a revisar, Dios escucha la voz de su siervo y que Dios es real y hacedor de maravillas, y por tanto la fe de Elías descansa en esta revelación, que su Dios es un Dios poderoso. Así que vamos a considerar entonces este segundo punto. Dios escucha la voz de los suyos en el día del conflicto. En el versículo 24, bueno, el contexto, no vamos a entrar en detalles. Allí Elías habla a Acab
Elías pide que convoque a Israel en el monte Carmelo. Elías pide acá que los profetas de Baal y de Acera fueran reunidos también, y que Dios, y que en ese monte iba a haber evidencia de quién es el Dios real y verdadero. Si Baal por un lado y aquellos profetas que perturbaron a Israel, o si el Dios del cielo, el Dios que se había revelado ya durante tanto tiempo a Israel y que era el pueblo de su heredad, si ese Dios, Jehová, era el Dios real, el Dios verdadero. Dice el versículo 24, Elías dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Vuestros dioses y el nombre de Jehová. Elías dice: ustedes invoquen, pongan un altar, hagan el sacrificio, invoquen a sus dioses, y yo responderé, y yo invocaré el nombre de Jehová. Bueno, y en los versículos siguientes nos muestran esta preparación. Allí los profetas de Baal levantan su altar como su costumbre, invocan a su Dios, al Dios Baal, al Dios de Acera, y ese Dios no responde. Y ese Dios no responde. Y ellos invocan frenéticamente hasta la hora del sacrificio, dice el versículo 26. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Las Escrituras nos hablan de los ídolos que se levantan, aquellos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos y pies pero no hacen. Y allí están las personas levantando ídolos. Y el rey, y no tan solo el rey, había levantado ídolos, sino, como ya habíamos leído antes, había servido a Baal y le había adorado, como dice Primera de Reyes, el capítulo 16. Así que allí están, invocando a ese Dios que no habla, no escucha, no ve, no hace. Pero sin embargo, el corazón de estos 900, casi 900 personas, el corazón del rey, el corazón de la esposa, de la reina, la princesa de aquel pueblo sidonio idólatra, el corazón de Israel se han volcado sobre aquellos dioses. ¿Cuán lejos estamos en nuestros días de nuestras sociedades que dejan a Dios de lado y levantan otros dioses e invocan esos dioses? Y aún deciden simplemente dejar a Dios de lado y vivir la vida que ellos quieren vivir. Sin duda que será una vida sin fruto para la eternidad. Una vida que solo les servirá para este tiempo temporal. ¿Cuánto es? En los más robustos, 60, 70, 80 años, y el hombre pasa. Y el hombre pasa olvidándose del Dios eterno. Se levantan generaciones que no conocen a Dios. Se levantan generaciones donde Dios no está presente en sus vidas. Y hermanos, es muy, muy triste. En nuestro país todavía queda un grupo, una cristiandad, donde hay un cierto temor, pero hay muchas sociedades, hace 20 años atrás, viviendo en medio de una
sociedad muy próspera, un país rico. Los niños nunca habían escuchado hablar de Dios. Los niños jamás habían leído una Biblia. Los niños no sabían qué significaba orar a Dios. Y ese pueblo decidió en su constitución, se decidió ser un país laico, sacar a Dios de la constitución, Dios dejarlo fuera, confinarlo a las iglesias, confinarlo a pequeños grupos, y el pueblo que viva como él quiera, como su pueblo, como ese pueblo quiera vivir. Se levanta una sociedad que no conoce a Dios, y cuando Dios queda fuera, se levantan ídolos que cautivan el corazón del pueblo. Y estas son palabras, hermanos, que nos deben advertir, nos deben poner en alerta a no olvidarnos de nuestro Dios, del Dios verdadero, aquel Dios que hace maravillas. Y aquí está Elías, dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire qué tremendo, solo 2 versículos. En todo este capítulo de 46 versículos, leemos solo en 2 versículos, este acontecimiento de Elías invocando el nombre de su Dios. Elías invocando el nombre de aquel Dios que él había conocido, aquel Dios que había hecho maravillas y que se revelaba continuamente, y que él sabía que él era su siervo, como dice él mismo en el versículo 36, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, Elías escuchando la voz de Dios, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y Elías, versículo 37, invoca el nombre de Jehová. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Invocar el nombre de Jehová. Qué precioso es invocar el nombre de Jehová. Las Escrituras nos muestran a los grandes hombres de Dios, como Elías y otros, y a veces quizás inadvertidos en las Escrituras, pero la característica de estos hombres de Dios es que cada uno de ellos se ha caracterizado por buscar a Dios. Las Escrituras en algunos casos nos muestran y detallan muchos aspectos de la vida de ellos, como Elías, como Moisés, como David, que pasan por procesos de conflictos en su vida, pasan por el desierto, han estado en las cuevas, han estado bajo la amenaza continua, en el temor, en la angustia, en la soledad. Pero una de las cosas que en ellos se ha caracterizado es invocar el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan, hermanos, un día cuando invocamos el nombre, se reveló nuestro Dios en nuestra vida para salvación? Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en tinieblas, cuando no había luz en nuestras vidas, y la luz del Evangelio resplandeció, y el nombre de Jesús fue precioso para nosotros, y el Evangelio nos hizo mirar a la cruz,
y entendimos que éramos pecadores y que Él era santo, sin mancha, era justo, y que Él estaba muriendo en la cruz por causa de nuestros pecados, y allí invocamos el nombre de Dios para salvación. Como Romanos dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. La invitación a través de esta porción también es a que si tú no conoces al Señor, invoques su nombre. Le pidas a Él que te salve, que te perdone todos tus pecados. Y Él responderá. Él no está lejos de todos aquellos que le invocan, de todos aquellos que le invocan de veras. Y en el día del conflicto, invoqué al Señor y Él me oyó, y Él me oyó. Hebreos el capítulo 11, vamos a Hebreos el capítulo 11. Vamos a leer una pequeña lectura aquí también, en Hebreos el capítulo 11. Teniendo en mente esto que acabamos de leer de Elías, Elías clama a su Dios y su Dios responde. David buscó al Señor y el Señor respondió. Moisés buscó al Señor, invocó su nombre y su nombre fue manifiesto y sus palabras fueron y direccionaron su vida. Jehová, el Señor, responde. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, dice el profeta. Y aquí en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Elías buscó el nombre de Dios. Elías buscó el nombre de Jehová su Dios, de quien él era siervo y sabía que Dios responde, y Dios respondió en el día de su invocación. ¿Por qué? Porque Dios dice, Hebreos, en palabras del Nuevo Testamento, que aquel que se acerca a Dios crea que Dios es, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y una versión dice que aquellos que se acercan a Dios crean que Él está ahí, dispuesto para dar respuesta y galardonar a los que le buscan. ¿Estamos buscando a Dios en nuestra vida cotidiana? Hermanos, ¿estamos buscando a Dios? Dios está cerca en cada una de nuestras experiencias cotidianas de la vida. Sí, aquí hemos venido para estar cerca de Dios, ¿verdad? Pero la reunión terminará, apagaremos el computador y viviremos quizás nuestra vida cotidiana, donde Dios no está presente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado? No estamos y nos sumimos en nuestra vida cotidiana y pareciera que Dios lo buscamos solo en momentos particulares. Cuando estamos con conflictos, nos acordamos de Dios. Cuando estamos en angustias, nos acordamos del Señor. No, Dios, hermanos, Dios quiere ser real en cada momento de nuestra vida. Deuteronomio el capítulo 4. Deuteronomio el capítulo 4. Allí en el capítulo 4, fíjense, tenemos una porción muy parecida en la porción del capítulo 15, muy parecida a Primera de Reyes, el capítulo 18. Israel en la idolatría y el llamado también a invocar el nombre, desde allí invocar el nombre de Dios. Miren lo que dice primero, versículo 24, Deuteronomio 4.
Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Israel, Jehová tu Dios es un Dios celoso. Dice versículo 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, a los cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Mire, aquí tenemos a Moisés exhortando a buscar a Dios. Si desde allí buscares a Jehová, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, y si desde allí clamares a Dios, Él va a responder, porque porque sus oídos están atentos a su pueblo. La experiencia de David, allí en el Salmo 34, Jehová dice, busqué al Señor, David, busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el día de la angustia, y en el Salmo 86, en el día de la angustia, te llamaré porque tú me respondes. La experiencia de Elías en un Dios que responde, en un Dios real. La experiencia de Moisés en un Dios que es real, en un Dios que responde en el día del conflicto. La experiencia de David invocando al Dios que le escucha cuando él está en angustia, cuando él está en conflicto, cuando él está en aflicciones. Dice, invoqué el nombre de Jehová, invoqué el nombre de Dios, y él me respondió. Sí, Jehová responde, Dios responde, nuestro Señor responde, y sus oídos están atentos al clamor de los suyos. ¿Cuál es nuestra experiencia, hermanos, el día de hoy? Usted, hermano, hermana, en su vida cotidiana, busquemos al Señor. Busquémosle continuamente. En oración, busquémosle en lectura, escuchando cánticos, en nuestros pensamientos. Eso nos ayudará, será como aceite fresco que renovará nuestro ánimo, renovará nuestra vida para continuar caminando y avanzando en nuestro peregrinar hasta el día del Señor. Dios responde. El ejemplo máximo lo encontramos en el mismo Señor, que dice que Él fue oído por su Padre, fue oído a causa de su temor. Padre, te doy gracias por haberme oído, dice en Juan el capítulo 11. El Señor dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Hermanos, el Señor nos oye, nuestro Dios nos oye, y no está ajeno ni a tu vida ni a mi vida. Y esto debe animarnos, que nuestra vida descansa en un Dios que nos escucha, en un Dios que nos oye. Pero nuestro clamor no está en el vacío, no se hace eco en la nada, sino así como Elías
Elías invocó el nombre de su Dios. Volvamos a Primera de Reyes. Dios respondió al clamor de Elías. Entonces dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo no sé si usted en este tiempo de frío de invierno se ha comprado leña mojada y ha intentado prenderla. Uf, ¿verdad? Cuesta prender una leña mojada. Y ahí está, no calienta nada. Y a veces uno dice, chuta, gasté mucha plata en comprar leña mojada, mejor voy a tener que comprar en el verano leña seca para que arda. Bueno, Elías hizo mojar el altar, aún la zanja, el agua echada se llenó de agua y Dios hizo caer fuego, cayó fuego, dice el versículo 38, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjense, Elías conocería en su vida, en su experiencia de vida, a este Dios que obra de esta forma. ¿En qué se basaba la fe de Elías? Los Baales confiaban en sus dioses, que no hablan, no responden, no contestan. Pero la fe de Elías descansaba en un Dios poderoso, en un Dios portentoso, en un Dios que hace maravillas. Y no tan solo en este Dios que hace maravillas, sino esta maravilla da testimonio. Fíjense, esto produce en aquel pueblo que claudicaba entre dos pensamientos en el versículo 21, entre Baal y Dios. Entonces dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios que hace maravillas. El salmista en el Salmo 72, no lo busquen, yo lo voy a leer porque ya el tiempo ya no está alcanzando. En el Salmo 72, versículos 18 y 19, dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Mira, el salmista ya conocía la experiencia de su Dios que hace maravillas, y por eso dice, bendito sea Jehová, este Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, llena de su gloria. En el Salmo 86, la experiencia de David, leo el versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Mire, al leer esta porción del versículo 5 al versículo 10, me parece que estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 18. Y la experiencia de David, y la experiencia de Elías. Y por tanto, fíjense,
el salmista dice que en este Dios y a este Dios, a quien él clama en el día de la angustia y que le responde, a este Dios le dice, enséñame, oh Jehová, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si Dios es un Dios que hace maravillas en las vidas nuestras, hermanos, en tu vida, en mi vida, es para que aprendamos a temer. Primero aprendamos a considerarle, que Dios es poderoso, que Él está ahí cerca de todos los que le invocan, pero que Él afirma nuestros corazones para que aprendamos a temer su nombre. Israel, allí en Primera de Reyes capítulo 18, viendo las maravillas de Dios, invocó al único Dios verdadero. Jehová es, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Guíame, enséñame, hazme caminar, dice el salmista, por aquella senda de tu verdad y afirma mi corazón para que aprenda a temer tu nombre, para que aprenda a tener tu nombre. Y vamos a terminar nuevamente allí en Hebreos. No sé si salió de Hebreos, pero volvamos a Hebreos, el capítulo 11. La fe no es ciega. La fe no es un salto al vacío. La fe descansa en un Dios que hace maravillas. Mire la experiencia. La fe descansa en un Dios que es real. La fe descansa en un Dios que es soberano. La fe descansa en un Dios que está al control de todo. Dios está sentado en su trono, aunque en esta tierra, como hemos aprendido en los salmos, ¿verdad? Aunque esta tierra esté sumida en conflicto, Dios está sentado en su trono. Dios está al control. Dios está al control como soberano de nuestras vidas. Y no importa la experiencia que estemos viviendo, hermanos, en tiempos de bonanza, en tiempos de tristeza, en tiempos de angustia, en tiempos de gozo o en tiempos de tormentos, Dios está al control de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Donde quiera que estés, estaré contigo. Nuestra fe descansa en un Dios que es fiel a su palabra y que es fiel a sus pactos. Allí en Hebreos el capítulo 11, versículo 8, tenemos la experiencia de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pareciera que es un salto al vacío, es una fe ciega, pareciera, pero no es así. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham sale porque había una promesa para él, dada por Dios, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una versión que dice que por la fe Abraham obedeció cuando Dios le llamó que dejara su tierra y fuera a otra que él daría por heredad. Se fue, dice, se fue. Esta porción dice y salió. Pareciera que él simplemente sale. No, esta otra versión dice y se fue. Parece que sale en la dirección que Dios le había indicado. Fue una fe que descansó en las palabras y promesas
de Dios. Había una herencia prometida. Había una ciudad, dice, porque esperaba. Había una esperanza. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Elías basó su fe en el conocimiento pleno que tenía de su Dios. Abraham conoció a Dios y su fe de salir y de avanzar se basó en el conocimiento pleno que tenía de su Dios. Y nosotros también, hermanos, somos llamados, invitados a ejercer esta fe y que nuestra fe no descanse en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas se van, nuestras fuerzas no se basen en la robustez de nuestra juventud, porque la juventud pasa, ¿verdad? El tiempo avanza, nos debilitamos físicamente, vienen los achaques, como decimos, pero el viejo hombre interior, dice la palabra, se renueva de día en día. Nuestra fe descansa, así también, hermanos, en una esperanza bienaventurada. La palabra nos invita a mirar a aquel Dios que hace maravillas y que ha prometido venir en busca de nosotros. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, la misma de Abraham. Abraham salió porque había una herencia prometida para él. Hemos sido renacidos para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, miremos hacia adelante. Descansemos en un Dios que nos lleva hacia adelante. Descansemos en un Dios que es fiel a sus palabras, es fiel a su pacto, es fiel a sus promesas. Y tenemos una herencia reservada en los cielos. Y tenemos allí a nuestro Dios sentado en su trono. Y como dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra también te tengo, Señor. Fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Y que nuestro corazón se llene de la presencia de nuestro Dios. Este Dios que es poderoso, este Dios que está cerca de todos aquellos que le invocan, este Dios que está cerca en el día del conflicto, en el día de la angustia, o quizás en el día del gozo. ¿Por qué no en el día del gozo? Agradecer a Dios por todas sus maravillas. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que está cerca de todos aquellos que le invocan y que le invocan de veras. Acordémonos, busquemos a nuestro Dios, vayamos a Él en el día del conflicto y Él ha de responder, porque Dios es real, Dios es fiel a sus palabras y fiel a sus promesas y a su pacto. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión de esta mañana. Nuestro Dios y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra que nos ha llevado a este monte Carmelo para contemplar que tú eres un Dios que responde, para conocer que tú eres un Dios real, para conocer que tú eres un Dios de promesas, pero para entender también que tú eres un Dios celoso, un Dios único, el Dios único y verdadero, aquel Dios que es digno de ser alabado, digno de toda alabanza y de toda adoración. Oh nuestro Padre, que tu palabra nos anime, nos ayude a focalizar nuestra vida nuevamente en el Señor, así como la brújula busca el norte magnético, así también que nuestra alma, nuestra vida,
busque tu presencia continuamente para temer tu nombre, para alabarte, para honrarte, para bendecir y reconocer las maravillas que tú haces en nuestra vida. Tú estás al control, nada hay ajeno en nosotros. Bendice a los hermanos, ayúdanos en el día del conflicto, ayúdanos en el día de la angustia, ayúdanos en el día de la prueba. Y gracias, Señor, por el día de la bendición, porque tú estás en todo tiempo y en toda circunstancia cerca de todos aquellos que te invocan. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la lectura de esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.